Hola hombres, buenas noches, gusto en saludarles. Hoy es miércoles 22 de abril del 2020, seguimos en cuarentena, pero gustosos de estar reunidos aunque sea de manera digital. Qué bueno que estás con nosotros, qué bueno que no dejaste de congregarte, no estamos apartándonos de lo que somos llamados a hacer, un grupo de hombres que tenemos el propósito de establecer el reino de Dios en nuestras vidas y el estar levantándonos los unos a los otros. Así es que saluda a tu mesa ahí en los comentarios, en el chat de Facebook y de YouTube. Haz tu llamada de presente. Siempre está la mesa 16, siempre está la mesa 23 por ahí. Entonces, haz ahí tu presencia de que están listos para comenzar. Y bien, estamos en nuestra serie Disciplinas del Hombre Espiritual. Y ya esta es nuestra tercera semana. La primera semana vimos la importancia de lo que es la disciplina, que no llegamos a grandes cosas por casualidad. Las cosas grandes, las cosas importantes, las cosas que valen la pena, requieren planeación, requieren esfuerzo y requieren disciplina para poderlas lograr. Ya vimos también la semana pasada la disciplina en el matrimonio. Por cierto, recibí algunos comentarios de parte de ustedes donde me fui muy fuerte aparentemente. Recuérdense que somos hombres, aguantamos. Y hoy vamos a ver la disciplina en la paternidad, la disciplina en la paternidad. Así es que pon tus galletas a la mano, pon tu café, pon tu refresco, acomódate bien el casco, ponte las sombreras, estamos listos para comenzar. Bien, el día de hoy estamos viendo las disciplinas en la paternidad y en estos días se nos ha olvidado o hemos dejado de apreciar la importancia de la paternidad. Y en esencia, si queremos reducir a su mínima expresión la importancia de la paternidad, es que estamos formando hombres y mujeres. ¿Sí? Tienes un bebé, tienes un niño, tienes un adolescente, pero no se van a quedar en ese estado. Eventualmente van a ser adultos y nuestro trabajo como padres es formar adultos, hombres y mujeres responsables y sanos emocionalmente y, por decirlo también, espiritualmente. Ahora, en esta cultura hemos tenido ataques a la paternidad, primeramente que nada en los medios de comunicación. Los medios de comunicación de unas décadas para acá se han enfocado en ridiculizar o en caricaturizar a los padres de familia. Muestran padres ignorantes, siempre el que no se entera de nada, el que siempre está a oscuras en todo es el papá. Muestran padres irresponsables, incapaces de llevar un trabajo, incapaces de llevar una casa, mucho menos incapaces de levantar una familia. Padres incompetentes, que no pueden hacer nada en la casa, que otras personas tienen que estarle ayudando porque el padre es incompetente para todas las cosas. O padres sosos, padres aburridos. Los jóvenes entenderán el dad jokes, o sea, los papás hacen chistes malos, chistes que son bobos o chistes que son sonsos. O padres anticuados, que no están en la onda, que no saben de qué se trata la vida hoy en día. Todo eso son ataques por medio de los medios de comunicación. Y pues entrando un poquito en lo que es la filosofía de la sociedad, pasamos de lo que era la modernidad. Acuérdense que la filosofía de la modernidad es cuestiónalo todo. O sea, no recibas nada porque así es, sino que todo lo tienes que cuestionar. Y empezamos cuestionando a la paternidad y pasamos al posmodernismo, que dice nada tiene propósito. Entonces entramos a cuestionar lo que es la paternidad en el modernismo y continuamos en el posmodernismo no hay propósito. Eres papá porque pues fue una casualidad, pero no importa si estás o no estás, tu influencia es intrascendente,
porque no hay propósito en nada. Eso es lo que enseña la posmodernidad. Y en la sociedad, pues tenemos lo que es, por un lado, el machismo y por otro lado, el feminismo. El machismo no es otra cosa que la violenta irresponsabilidad del hombre frente a la mujer. Y quiero repetirlo y subrayarlo. El machismo es la violenta irresponsabilidad del hombre frente a la mujer. Y confundimos en nuestra cultura, sobre todo en nuestro país, confundimos mucho lo que es el machismo con la masculinidad. El machismo es el intento de subyugación no solo de la mujer, sino de todos los demás. El tratar de ser lo más irresponsable posible y que las cosas continúen. Ese es un macho realmente. Y la masculinidad es asumir el rol del hombre. Y la palabra políticamente incorrecta hoy en día es rol. Sí, el hombre tiene un rol en la sociedad. Sí, el hombre tiene un rol en la familia y el hombre tiene un rol como padre. La masculinidad es cuando el hombre asume ese rol que le es asignado por ser hombre, como protector, como responsable, como proveedor. Y en el feminismo obviamente es un ataque violento a la irresponsabilidad del hombre frente al hombre. O sea, la mujer trata de acabar con la masculinidad del hombre. Y hay una gran diferencia entre feminismo y alguien que es femenina. Son muy diferentes conceptos el feminismo y una mujer femenina. El feminismo predica la igualdad. Y la verdad es que el hombre y la mujer tienen equivalencia, o sea, tenemos mismo valor. Hombre y mujer valemos exactamente igual, pero definitivamente no somos iguales. Y no es diferencia en valor o importancia, simplemente es que somos completamente diferentes en nuestra estructura física y aún en nuestra estructura mental. No es uno mejor que otro, simplemente somos diferentes. Hay un reto que hace poco salía en el internet donde ponían un hombre con la cabeza pegada a la pared, en 90 grados, queriendo levantar una silla y no lo podía hacer. Y una mujer fácilmente lo hacía. ¿Por qué? Porque el centro de gravedad del hombre es más arriba que el de la mujer, por la constitución física. Entonces somos diferentes y gracias a Dios que somos diferentes. Si fuéramos iguales no habría gente. Se requiere la diferencia. Y el feminismo, la mujer femenina celebra esa diferencia. Se respeta como mujer y respeta al hombre como hombre. Pero no se trata de entrar en ese tema. Después entraremos más al detalle. Ahora también tenemos la historia moderna acerca de la paternidad. Antes de la revolución industrial, estamos hablando de mediados del siglo XIX, generalmente el padre le enseñaba su propio oficio a sus hijos. Si el padre era carpintero, le enseñaba su oficio a sus hijos. Si el padre era herrero, le enseñaba a ser herrero a sus hijos. O sea, se iba pasando el oficio de generación en generación. Durante la revolución industrial, en esta época, el padre deja la casa, deja el hogar para trabajar en las fábricas. Y hay un dato muy interesante. En inglés, acuérdense que la revolución industrial empezó en Inglaterra, pero en inglés la palabra esposo es husband. Y tiene sus raíces en el antiguo noruego, en un noruego antiguo, que significa hombre de casa. O sea, el esposo es hombre de casa. Pero el hombre de la casa ya no estaba en la casa. Y en este momento, cuando estamos en la revolución industrial, los hijos aprendían de los amigos. Si no, acuérdate de quién aprendiste tantas cosas. Si más o menos tienes mi edad de entre 30 y 50 años. Y en la era que estamos viviendo hoy en día es la era de la información. Nuestros hijos se están criando en la era de la información. En esta era, el esposo o el hombre de casa está cada vez más distante con el trabajo. Yo no sé
Yo recuerdo cuando era chico que nos decían que cuando hubiera computadoras iba a haber menos trabajo, y lo que estamos teniendo es que hacemos más, somos más productivos, pero tenemos más trabajo. Entonces, el padre de familia está cada vez más distraído con trabajo y con entretenimiento cuando está en su casa. Lleva el trabajo a su casa en la forma de computadora, en la forma de teléfono celular que está contestando mensajes, y también se abre el abanico de canales de diversión o de entretenimiento, ya sea en línea o por vía satélite. Y en este tiempo, en esta época, es cuando se acuña el término padre presente pero distante. O sea, ahí está, pero emocionalmente está inaccesible. Está físicamente, pero no se le puede hablar. ¿Por qué? Porque está ocupado viendo la televisión, está ocupado con su computadora, está ocupado con su tablet. O sea que sí está, pero como si no estuviera, está entretenido en otras cosas. Y ahora que estamos en esta época, recuerden que en la época pre-revolución industrial, los padres educaban a los hijos. En la época de la revolución industrial, los amigos educan a los hijos. Y ahora, ¿quién educa a los hijos? Los medios digitales. Pónganse a pensar en eso. Ahora tenemos que entender también cuál es la aportación que hace el padre a la crianza de los hijos. ¿Cuál es la aportación que hace el padre a la crianza de los hijos? Hay una teoría que es muy prevalente, que dice que los padres no son necesarios. Y definitivamente una madre puede levantar una familia con mucho esfuerzo. Conozco íntimamente esa situación y sé que no es fácil. Definitivamente hay mujeres heroicas que levantan familias solas, pero definitivamente el hombre tiene una aportación muy importante en la crianza de los hijos. Primeramente que nada, el padre aporta un modelo de hombre esposo a sus hijos varones. O sea, sirve como templete para que sus hijos puedan ver cómo es el rol de un hombre de verdad, cómo es un rol de un esposo de verdad y cómo es el rol de un padre de verdad. Y también, curiosamente, el hombre o el padre ofrece el modelo de hombre esposo para las hijas. Y aquí hay una pregunta que siempre hace que los padres de hijas crujan los dientes. La pregunta es, como somos hombres, se la voy a hacer. Pongan ahí, somos hombres, pastor. ¿Te gustaría que tu futuro yerno trate a tu hija como tú tratas a tu esposa? Si te pegó, escríbele ahí, somos hombres. Ahora sí, ya terminamos nuestra introducción, vamos a entrar en materia. Y en realidad es que pudiéramos pasarnos toda la tarde, toda la noche hablando acerca de la paternidad, pero como no tenemos tanto tiempo, vamos a centrarnos en dos grandes áreas muy prácticas, muy fáciles de entender y que nos van a servir mucho. Ahora, quiero hacer una aclaración. No es el objetivo de esta enseñanza el cuestionarte o el señalarte o el hacerte sentir que no estás haciéndola como padre. Podemos fallar en algunas, sí podremos estar fallando, pero si realmente queremos hacer un cambio, tenemos a Dios de nuestra parte y Él va a hacer los cambios en nosotros si lo permitimos. Es que vamos a ver estas dos grandes áreas. La primera es ¿qué no hacer como padre? O sea, ¿qué no debes de hacer como padre? Y la segunda es ¿qué sí debes hacer como padre? Está fácil, ¿no? ¿Qué es lo que no debes de hacer y qué es lo que sí debes de hacer? Así, sencillito para poderlo entender. Vamos a empezar con
¿Qué no hacer como padre? La primera cosa que debemos evitar a toda costa, y es una de las cosas que más frustran a los hijos y que más dañan la autoestima de los hijos, es que el padre critique a sus hijos. Evita a toda costa criticar a tus hijos. No existe, déjame te digo una cosa para que lo entiendas muy bien, no existe la crítica constructiva en tus hijos, no existe. Eso es una falacia. La crítica siempre va de eso. Tú puedes señalar algunas cosas, tratar de ayudarle a mejorar, pero el criticar es decir, estás mal en eso y ahí te ves. No, eso no es la crianza. La crianza es no hacer como que las cosas están bien siempre, sino que decir, esto podemos mejorarlo. La crítica daña, la crítica destruye. Y hay una gran diferencia entre un constructor y un destructor. Son dos cosas muy diferentes. Un destructor en una tarde te demuele un edificio. En una tarde te destruye un edificio. No se requiere de mucha ciencia, bueno, cierta, pero no es una cosa demasiado difícil destruir un edificio pequeño. Nada más necesitas una gran máquina para tumbarla. Pero levantar un edificio, construir un edificio, requiere tiempo, requiere esfuerzo, requiere dedicación y requiere de inteligencia para hacerlo. Entonces, nosotros no somos llamados a ser destructores del carácter de nuestro hijo o de nuestros hijos. Somos llamados a ser edificadores, levantarlos. Y existen dos tipos de críticas. La crítica activa, que es verbalmente, estamos diciéndole, estás haciendo mal esto está mal, nunca lo has hecho bien, esto está pésimamente, estás mal en esto. O sea, criticar es simplemente señalar lo malo y no ayudar a hacer el cambio. Repito, crítica es simplemente señalar lo malo y no ayudar a hacer ningún cambio. Y aún en la crítica, en el señalar las cosas, tenemos que saber hacerlo para no dañar su corazón. Entonces, la crítica activa es cuando activamente estamos hablando crítica. Corres como niña y cuando no lo es. Tenemos que tener mucho cuidado. Nunca haces nada bien. Nunca vas a salir bien en la escuela. Eres un fracaso. Esos son críticas negativas, activas. Y la crítica pasiva es la que muchas veces hacemos. La crítica pasiva es cuando no reconocemos lo bien que están haciendo las cosas nuestros hijos. ¿Salieron bien en la escuela? Es tu deber. Oye, ¿sacaste un 10? Más te vale. Oye, ¿te portaste bien? Es tu chamba. O sea, no estamos activamente dándoles un reforzamiento a lo bueno que están haciendo. Como que nos cuesta el decirles cosas buenas a nuestros hijos. Nos cuesta ser positivos con nuestros hijos, el decirles cosas bien a nuestros hijos. No sé por qué, pero humanamente, o a lo mejor en nuestra cultura, en nuestro país, batallamos. Somos muy buenos para darle carrilla a nuestros hijos, pero no somos buenos para edificarlos. No critiques a tus hijos frente a sus amigos. No te pases de chistoso en frente de sus amigos. No critiques a tus hijos en frente de sus amigos. No critiques a tu esposa ni frente a tus hijos ni en frente a nadie. No te conviene, no lo hagas, pero menos en frente de tus hijos. No los critiques. Entonces, la primera cosa que tenemos que evitar es la crítica. La segunda es el síndrome de sargento, controlador, estricto, expectativas irreales. Nos la pasamos dando órdenes, haz esto, haz lo otro, tal, y les llenamos la vida de qué tiene que hacer, como que si los vemos tranquilos, estamos enojados, ¿no? Siempre tienen que estar haciendo algo. Y las posibles consecuencias cuando somos demasiado controladores, demasiado estrictos,
demasiados irreales en nuestras expectativas de ellos, es que podemos causar rebelión, se pueden rebelar, revientan literalmente, o se crea un resentimiento contra nosotros. Y curiosamente, si somos cristianos, aún contra Dios se puede hacer un resentimiento, porque le echamos la culpa, es que Dios no te ama, Dios no quiere que estés haciendo eso. Es lo peor que puedes hacer, lo peor que puedes hacer. Tu relación con tu hijo tiene que levantar su relación con Dios. Entonces puede causar rebelión, puede causar resentimiento, y si exageramos en ser controladores, en ser estrictos, en tener expectativas irreales de ellos, podemos crear una crisis de timidez en sus vidas, que no se sientan empoderados para salir y hacer las cosas, que sean retraídos porque les da miedo fracasar, porque los hemos controlado tanto, esperamos tanto de ellos que mejor no hacen nada. Siguiente punto que tenemos que evitar es lo voy a decir otra vez, irritabilidad. Irritabilidad. Yo sé que te va mal a veces en la oficina, en el trabajo. Yo sé que a veces no salen las cosas como quieres. Yo sé que el mundo allá afuera es áspero, es rudo, es difícil. Pero te voy a decir una cosa, tus hijos no tienen la culpa. Llegamos del trabajo, bueno, pues ahorita que estamos en casa, pero normalmente llegamos y hasta el perro sale corriendo, nos tienen miedo. ¿No te ha pasado eso? Pon atención cuando llegas en la casa. ¿Llegan a saludarte o salen corriendo a encerrarse en el lugar más lejos de ti? Porque te tienen terror, te tienen pavor, porque seguramente llegaste de malas. Evita sacar tus frustraciones del día con tus hijos. Lo he dicho algunas veces y lo voy a repetir. Y eso todos podemos ser culpables, ¿no? Con nuestras esposas podemos ser irritables, definitivamente con nuestros hijos, sobre todo cuando son pequeños, que hacen mucho ruido. Llegas de la oficina, llegas del trabajo, bombo de la cabeza, estás estresado y es fácil brincar y reaccionar. Algo que me sucedía, y eso tengo que confesarlo, yo sufría de eso, hasta que un día Mónica me dijo: oye, yo no tengo la culpa de que tengas problemas en tu trabajo, o sea, aquí yo también tengo mis líos y no te las paso. Entonces yo entendí, estaba viendo un programa de cómo los buzos, cuando llegan a ciertas profundidades, para salir, tienen que entrar a una cámara de descompresión. Si salen inmediatamente revientan. Tienen que estar en una cámara de descompresión para poco a poco ir entrando en la presión normal atmosférica de donde están afuera del agua. Y eso me hizo pensar que cuando yo regreso de la casa, pues yo traigo mucha presión. Cuando llego a la casa traía mucha presión de mi trabajo. Entonces yo necesitaba ese espacio de descompresión. Entonces me quedaba en el carro un momento, descompresionando, dejando las cosas de la oficina ahí, resolviendo ya al último, decir: no voy a armar más de esto, ya no voy a trabajar de esto ya lo voy a sacar de la cabeza, no me va a servir de nada estar aquí. Y era un espacio de entre 3 y 5 minutos descompresionarme. Una vez Mónica vio que llegué, se asomó por la ventana y me vio ahí pensando y en el carro sin moverme. Ya cuando entré me dice: ¿qué estabas haciendo en el carro? Te vi que estabas ahí, estabas escuchando algo. Y dije: no, me estaba descompresionando. Dice: qué bueno, porque ya vienes más sedosito. Exactamente. Entonces tenemos que evitar nuestra irritabilidad. Nunca pelees con tu esposa frente a tus hijos. Ahora yo te diría: nunca pelees con tu esposa, pero va a haber discusiones, hay que platicar las cosas, pero nunca discutas en frente de tus hijos, porque les va a crear un sentido de inseguridad. Sobre todo hoy en día, como están las cosas en los divorcios. Decía una pareja que le estábamos dando consejería, que traían un pleito ahí económico y se pelearon en frente de los hijos, y que a los 2-3 días el hijo, como de 7 años, les preguntó que si ya se iban a divorciar. Y pues claro que no lo habían pensado. Ellos simplemente estaban discutiendo acerca de cómo gastar el dinero, pero el hijo no entiende esas cosas, les crea inseguridad. Así es que ten cuidado con tu
irritabilidad. Ahora, otra es bien importante y a veces somos así: inconsistencia. Tenemos que evitar ser inconsistentes. Cambiamos las reglas. Un día llegamos y estás castigado todo el mes y ya se nos pasa el coraje y ya lo olvidamos. Empiezan ellos a tener esa inseguridad también que les estamos creando, de no saber si estás jugando o estás hablando en serio, de no saber si realmente te molestó, realmente si hicieron algo malo o simplemente hicieron algo que te molestó. ¿Cuántos saben que hay cosas que nos molestan y que no son necesariamente malos? Entonces les empezamos a dar señales cruzadas a nuestros hijos de que no saben ellos qué está bien, qué está mal, qué es enfado y qué no lo es, sobre todo cuando son pequeños. O diferentes reglas entre papá y mamá. Los hijos siempre van a hacer esto. Van con mamá y dice, ¿puedo hacer esto? Mamá dice no. Dice, bueno, voy con papá, una segunda opinión. Van con papá y como papá anda en la lela, en otras cosas, oye, ¿puedo comer dulces en la noche? Sí, hijo, come todos los que quieras. Entonces, tenemos que ser consistentes, y para poder ser consistentes en las reglas de la casa, papá y mamá tenemos que dialogar, ponernos de acuerdo. Tampoco no se vale de decir, pues ve y dile a tu mamá lo que, porque vas a estar diciendo, mamá es la que importa, mamá es la que manda, mamá es la que tiene todas, mamá es la mala, mamá es la que, etcétera. Tenemos que ser consistentes en nuestras reglas, tenemos que ser consistentes en lo que papá y mamá dicen y evitar a toda costa la hipocresía de decirle a nuestros hijos, haz como yo te digo, no como yo hago. No se imaginan cuántas veces hemos escuchado el problema de padres de familia con sus hijos, dicen maldiciones terribles, palabrotas, y ¿dónde creen que lo aprendieron? No en la escuela, no en la iglesia, en casa, porque papá las dice. Y claro, papá dice, es que debería de saber que no debe de decirlas. Pues sí, pero tú tampoco no las deberías de decir. Entonces, tenemos que ser consistentes en lo que les pedimos a ellos y lo que nosotros hacemos. Cometemos muchas veces el error cuando son niños chiquitos, y eso lo vemos muy seguido. Niños chiquitos les enseñan a decir maldiciones porque se les parece muy curioso de que desde temprana edad les festejan que están diciendo palabrotas. Y luego ya cuando son grandes y no se les pueden quitar, entonces nos molestamos. Pero se les enseñó desde un principio en casa cómo hacer eso. Otro punto que tenemos que evitar es el favoritismo. No podemos tener hijos favoritos en la casa. El error que Isaac cometió al preferir a Esaú y a Jacob, y creó una división entre sus dos únicos hijos, creó una división, casi que se odiaban a muerte. La comparación entre los hermanos, es que tu hermana sí es inteligente, es que tu hermano sí hace esto. No debemos de hacer ese comparación. Somos muy fácil caer en la tentación de hacer esas comparaciones, pero las comparaciones destruyen. A ti no te gustaría que te compararan. ¿A ti no te gusta cuando tu esposa te dijera, oye, es que mira, el vecino de enfrente sí compró un carro nuevo? ¿No te gustaría decir eso? Que te digan eso. ¿No te gustaría que tu jefe te diga, mira, ese compañero tuyo, ese sí hace bien las cosas? No nos gusta, y a nuestros hijos tampoco les gusta, y no es justo que lo hagamos con ellos también. Aplica la disciplina parejo. No disciplines más a uno que a otro. No le des pases a uno y a otro. Cada que haga algo lo vas a castigar. También aplica el amor parejo. O sea, es igual para todos. Que sea lo más estándar posible. Que sea lo más estándar posible. Otra cosa que Jacob cometió, el error, al preferir a José por encima de sus hermanos. También cometió ese grande error. Lo cometieron con él y él fue y lo cometió después. Casi que se hacen un error generacional. Así es que aplica la disciplina parejo. No te agarres de lazo de cochino a uno, sino que, como decía la mamá, una mamá que tenía 12 hijos, le preguntaron que cuál era su hijo favorito. Dijo, no, los odio a todos por igual. No es para que los odies a todos por igual, simplemente que tu disciplina sea igual. Y porque los hijos inconscientemente van a querer meter división, siempre te van a decir, ¿por qué a él no lo castigas por eso? ¿Por qué a ella le permites hacer esto?
Y a lo mejor estás siendo ecuánime, pero si no lo estás haciendo, es un problema que pueden meter ahí y pueden crear un problema más grande. Y obviamente, como dije, el amor tiene que ser parejo. Esta está muy difícil y yo creo que se las voy a brincar porque no creo que la puedan soportar. A ver, ¿somos hombres o no? A ver, vamos a ver si le escriben por ahí. Bueno, aunque no lo escriban, se los voy a poner. Evita autoproyectarte en tus hijos. ¡Wow! Respeta que tu hijo o tu hija no eres tú. No tiene que ser tu sucesor, no tiene que cumplir tus sueños y tus aspiraciones no realizadas. Tu hijo no es tu oportunidad de realizar todo lo que no pudiste. Generalmente vemos esto en los deportes y en las carreras profesionales. Aquí en deportes tenemos que tener cuidado porque podemos caer en varias de estas faltas. Aquí en deportes es como nos apasionan los deportes, podemos caer en un error donde los criticamos su desempeño en su deporte. Podemos ser controladores en el deporte, forzarlos a hacer las cosas, ser irritables. Es una vergüenza muchas veces ir a los juegos de los niños y como hay papás neuróticos que le gritan groserías a su propio hijo. Favoritismo con otro hermano o con otros compañeros del mismo deporte, y obviamente que a veces nos autoproyectamos y se lo pegamos. Cuando yo tenía tu edad, yo era así, y nada, tampoco no eres la gran cosa, no te hagas. Entonces evita autoproyectarte, y las dos áreas que generalmente vemos esto es primeramente deportes, y en deportes tienes que recordar una cosa. Deporte es formación. Va a formar carácter, va a formar disciplina, va a formarlo físicamente, va a formar mentalmente, pero difícilmente, y quiero subrayar, no quiero romper ninguna burbuja aquí, pero difícilmente va a ser nuestros hijos, salvo algunas excepciones, de altísimo rendimiento. Y ese camino es muy doloroso y es muy costoso. Un atleta de alto rendimiento es muy doloroso y muy costoso. Sí, algunos ganan mucho dinero, sí, algunos tienen muchos triunfos, pero muchos llegando a eso se cuestionan si realmente valió la pena. Michael Phelps, el mayor ganador de medallas olímpicas de la historia, él llegó muchas veces a decir su penúltimo olimpiada, él no quería ir, no tiene caso ir a esto, no le veía sentido a la vida. Pete Sampras, uno de los más grandes ganadores de torneos de tenis, terminó su carrera y dijo: ya no sé qué hacer con mi vida, toda mi vida he sido tenista y ahora ya no sé qué hacer cuando no soy tenista, y tuvo que reinventarse varios años. O sea, no es fácil el camino del alto rendimiento y de alta competencia. Y es empujar y sacrificar mucho, sacrificar mucha vida. Entonces, si eso es el camino que nuestros hijos quieren tomar, hay que apoyarlos, pero no empujarlos a que sean lo que no está en sus capacidades de ser. Es parte de su formación el deporte. Muy importante. Yo a mis hijos les he dicho: ustedes tienen que hacer algún tipo de deporte, el que sea, pero tienes que hacer un deporte. Y más o menos ahí voy. Pero bueno, eso es el resumen. ¿Qué es lo que no debemos de hacer? Criticar, tener síndrome de sargento, irritabilidad, inconsistencia, tener favoritismos y autoproyectarnos. Ahora sí, vamos a ver qué es lo que sí debemos de hacer como padres. Ya vimos lo negativo, ahora vamos a ver lo propositivo. Y hay veces que lo que debemos de evitar es más fácil que lo que debemos de hacer, es más obvio. Vamos a ver, son pocos puntos, pero vamos a verlo. El primero, y es muy difícil para nosotros en esta cultura machista, es la ternura.
Esto resulta difícil para algunos hombres. Ser tiernos con nuestras hijas, a lo mejor no hay tanto problema, pero ser tiernos con nuestros hijos, ese es otro asunto. Levántalos. Sé tierno con ellos, pero levántalos. ¿Cómo les llamas? ¿Cómo les dices? ¿Cómo te refieres a ellos? Oye tú, chaparro, oye tú, bueno para nada, oye tú, gordito, lo que sea. A veces que los destruimos con nuestras palabras en lugar de levantarlos con términos de: ¿cuándo fue la última vez que le dijiste a tu hijo, te quiero, te amo? Sé que es difícil. A un hombre me decía: ya le dije ayer. ¿Y cómo le dijiste? Me amo. ¿Qué? No le podía pronunciar. Estamos tan acostumbrados, tenemos una cultura tan negativa, una cultura tan destructiva en nuestra vida, que a veces batallamos muchísimo para hacer los cambios. Alábalos, diles que bien hacen las cosas. Aun cuando los regañas, dile: ¿sabes qué? Se me hace tan raro que hayas hecho eso, porque tú siempre haces las cosas bien, tú siempre eres un buen chico. Qué raro que hayas hecho esto, me extraña de ti. Abrázalos. ¿Cuándo fue la última vez que abrazaste a tu hijo? ¿Cuándo fue la última vez que abrazaste a tu hija? Bésalos. Besa a tu hija, besa a tu hijo. Es la cosa más normal del mundo. Yo sé que hay muchos hombres que batallan con esto. Poco a poco, ve pidiéndole que el Señor te vaya abriendo el entendimiento para poderlo hacer. Entonces, la primera es la ternura. Segunda es la disciplina. Exactamente, debemos de disciplinar a nuestros hijos. Y la disciplina involucra corrección. Proverbios 13:24 dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Ahora, no siempre va a ser un castigo corporal, obviamente es posible, pero no puedes dejar que tus hijos hagan lo que quieran, que esté mal hecho, y que tú no los corrijas, porque los está haciendo un daño. Tienes que corregirlos. Corregirlos es básicamente: se están desviando de lo que es correcto para sus vidas y tú los corriges para que vuelvan a entrar. Y para esa corrección hay muchos métodos para poderlo hacer. Puedes restringirle privilegios, el famoso time out en la esquina, en un rincón de la casa. Ahí quédate. Hay muchas formas de corregir, pero es importante corregir. Tenemos el caso de una pareja que corregía a sus hijos diciéndole: bájate de ahí, bájate. Y el niño más volteaba y: bájate a la 1, bájate a las 2. Y el niño no se bajaba. Bájate a las 2:30, bájate a las 2:75. Y así estaba, aprendió muchas fracciones el niño con esto. Y ya cuando ya sabía, ya iba como por 1/16, 2 1/16, pues ya se empezaba a bajar el niño. ¿Por qué? Porque ya estaba llegando al entero, no al 3 entero. Entonces le dijimos: oye, pues eso simplemente lo que estás haciendo es estás enseñándole al hijo a que tiene mucha maniobra, tiene mucho para manipularte. Te está dejando que tú te desgastes y está viendo hasta dónde llegas, te está midiendo. Esa es la realidad. Los estaba midiendo a ver cuál era su tolerancia, hasta dónde podía desobedecer sin tener consecuencia. Dijimos: no, cuando esté haciendo algo que no sea correcto, aplícale inmediatamente, bájate, y si no se baja, le aplicas la disciplina. Y me acuerdo que le dijo: hicimos así. ¿Qué pasó? Se sacó de onda. Y el 2, y el 2:30, y 2:15, no, a la primera, a obedecer a la primera. Y eso es importante. La instrucción es muy importante. La Biblia enseña en Proverbios 22:6, dice: instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Instruye no significa ve al grupo de jóvenes, no significa vete a Comando Águila, no significa
siéntate enfrente de la televisión para que veas una buena enseñanza. Eso no es instruir. Instruir es sentarte con ellos y explicarles qué es lo bueno, qué es lo malo, cuáles son las consecuencias si hacen lo bueno, cuáles son las consecuencias si hacen lo malo. Es una instrucción. Cuando vamos a armar algo, un mueble o un aparato electrónico, tomamos una cosa que es una cosa rarísima, ¿no? Una cosa que es un papel ahí extraño que se llama instrucciones. Y en las instrucciones no te dicen, pues ahí hazle como puedas, oye, esto sirve para esto. No, te dice detalladamente, hasta con dibujitos a veces, para que no, y así la regamos, ¿no? Pero te da instrucciones detalladas de cómo armarlo, cómo operarlo, para que funcione al final de cuentas lo que tú estás queriendo que funcione, lo que tú compraste o lo que tú adquiriste. Y de la misma manera es con nuestros hijos. Tenemos que ser muy explícitos en las instrucciones que les estamos dando. Había un hombre que estaba dándole consejería y estaba frustradísimo. Era un hombre ya adulto, ya era padre de familia y era adulto y estaba increíblemente frustrado porque él me decía, venía de una familia acaudalada. Él tenía buen trabajo y todo, tenía una buena posición, pero no como la familia de donde venía, y tenía mucha frustración por eso. Me acuerdo que un día se reventó y dice, es que mi papá siempre me dijo que yo tenía que ser exitoso en los negocios, pero nunca me dijo cómo. Él era exitoso, pero nunca me enseñó a hacerlo, solamente me exigía que lo fuera. No lo instruyó, no le enseñó, le dijo lo que debería de hacer y resuélvelo como tú puedas. Y eso creó frustración en este hombre desde niño hasta ser adulto. Gracias a Dios ya lo ha superado, pero es algo que tenemos que estar con ellos. Instruir tiene que ver con enseñanza, involucra formación. En una facultad de medicina instruyen, educan a los estudiantes para formar médicos. Y como padres, nuestro trabajo es la instrucción, formación de nuestros hijos. Y la pregunta que estamos haciendo es, ¿en qué los vamos a formar? ¿Cuál es el producto final después del proceso de esos seres humanos? Sí son seres humanos, no tengan menor duda de ello, pero que están con nosotros cuando salgan de nuestro no control, sino de nuestro cuidado. Cuando ya ellos salgan a la vida, ¿cuál es el producto final que vamos a entregar? Y lo ideal es que podamos entregar hombres y mujeres responsables y que puedan formar una familia. Ese es nuestro trabajo, literalmente. No es nuestro trabajo que sean los niños más felices del mundo. Eso no es tu trabajo. Tu trabajo no es que sean los adolescentes más felices del mundo. No es tu trabajo. Tu trabajo no es que sean los solteros más felices del mundo. Ese no es tu trabajo. Tu trabajo es que sean adultos responsables y que puedan formar una familia. Ese es nuestro trabajo. Y empezamos desde chiquitos, desde bebés, hasta el día que salen de nuestra casa para formar su propia familia. ¿En qué vamos a formarnos? ¿Vamos a tomar el modelo del mundo o estamos formando hombres y mujeres de Dios? Y en resumen, tenemos que entender que hay simplemente tres cosas que tenemos que hacer. Ser tiernos con nuestros hijos. Me recordé ahorita que estoy viendo esto. Voy a tratar de buscar una enseñanza de Hugo Martínez que dio en un congreso de hombres con nosotros. Tremenda enseñanza acerca de cómo levantar a tus hijos, cómo en la mañana van a la escuela. La escuela es una jungla, la escuela es una selva y ahí es devora o sé devorado. Y cuando tú los levantas en tu casa, tú antes de enviarlos, oras por ellos, les declaras bendición sobre sus vidas, les das
municiones para protegerse, y decir, levantarlos, eres inteligente, tú puedes con esto. Tú los estás protegiendo para cuando saben, ¿qué importa lo que digan en la calle? ¿Qué importa lo que digan en la escuela? Porque ellos ya van fortalecidos desde casa. Pero si desde casa ya van con el palo dándoles y llegan a la escuela y le siguen dando, ¿qué tipo de persona se va a hacer? Entonces es importante ser tiernos con nuestros hijos. Ya en el mundo encontrarán aflicción, pero en la casa tienen que tener esa ternura. Disciplina. Hay un versículo, un proverbio que siempre está tomado fuera de contexto. Dice que, en Efesios, que los padres disciplinemos a nuestros hijos, que no los hagamos de la ira, que no los provoquemos a ira, pero no es que les apliquemos, no debemos de exagerar en la disciplina, eso es un hecho. Pero lo que te está diciendo ese versículo de Efesios es que no dejes de disciplinarlos, porque los vas a convertir en candidatos a la ira de Dios. Eso es lo que realmente está diciendo, que no los provoques a la ira de Dios. ¿Cuántas veces padres de familia cristianos consienten de más a sus hijos y los alejan lo más posible de Dios porque no están acostumbrados a ser disciplinados? Y la última es la instrucción. Instruye a tu hijo, enséñale, dedícale formación. Hombres, para terminar, como conclusión, es nuestro privilegio y obligación ser colaboradores de Dios en la formación de nuestros hijos, pero a final de cuentas son de Él. A Él le vamos a entregar cuentas de lo que hicimos con nuestros hijos. Las disciplinas más necesarias para lograr esto es tiempo, paciencia y dedicación. Para muchos, ser un buen padre es una meta inalcanzable, pero para Dios no hay imposibles. Así es que no perdamos la esperanza, no perdamos el ánimo. Yo estoy seguro que con Dios lo vas a lograr. Que Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana, que vamos a ver disciplina en las amistades. Interesantísimo. No te lo vayas a perder. Nos vemos. Que Dios te bendiga.